Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en tiempo. Quiero agradecer a la doctora Vidal que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy. La doctora Vidal es psiquiatra infantil. Ella ahora está en Cuba y normalmente también atiende a sus pacientes de manera en la práctica clínica en La Habana y colabora de forma muy cercana con Todo por EMI aquí en Ciudad de México. Entonces, pues le agradecemos mucho a la doctora Vidal que se haya unido y que haya aceptado nuestra invitación. Y pues sin más, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta, perdonen, que me está dando una sesión de 40 minutos. Por alguna razón no está reconociendo que son sesiones, que es la sesión larga. No está reconociendo mi usuario o algo. Entonces, si veo que nos va a sacar, les aviso para que nos volvamos a conectar 2 minutos o 3 minutos después. Trataré yo de hacer lo necesario para que me dé entrada y reconozca la dirección. Bueno, doctora Vidal, muchísimas gracias. Bienvenida. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, porque en Cuba es de noche para mí y buenas tardes para ustedes. Eh, es un gusto, pues, estar acá con ustedes. Igualmente les agradezco tanto a la doctora Angélica como a Todo por Emi, en este caso también a Lely, que está al frente de la fundación, el Centro Restaurativo, por estar acá con ustedes y poder compartir esta charla sobre trastornos de neurodesarrollo que espero que la disfruten. Y me dice si se escucha bien, si está entrecortado, cómo vamos. Perfecto. Bien, bueno, entonces comenzamos. Ok, muy bien, pues si se escucha, allá vamos. Vamos a compartir entonces la pantalla y comenzamos. ¿Ah? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya fui presentada. Hoy vamos a conversar, a tener una charla de trastornos del neurodesarrollo y sobre todo generalidades desde el punto de vista clínico, sobre todo, y de la importancia de qué es y qué importante es el diagnóstico temprano de los trastornos de neurodesarrollo. Neurodesarrollo, pues es un término que partimos de él, el cual ya prácticamente imagino que hoy el auditorio pues esté colmado de profesionales afines a la psicología, a la psiquiatría. También puede haber familiares o personas diversas y partimos de la base de que es un proceso en el que el sistema nervioso crece, madura, adquiere funciones en ese intercambio constante con el mundo exterior y que comienza durante la gestación y termina en la edad adulta. Que es muy importante que para que exista un neurodesarrollo exitoso, hay que tener en cuenta varios factores que inciden en este proceso. Proceso que comienza, como dijimos, desde la gestación, desde edades muy tempranas, alrededor de la cuarta semana comienzan las primeras fases de neurogénesis, en el cual va a intervenir pues la herencia genética que cada uno trae, es decir, y de la epigenética o todos los cambios, ese proceso de cambios que pueden ocurrir en determinados periodos críticos o sensibles que tienen que ver con el medio ambiente, entre ellos, pues los factores prenatales, es decir, desde la concepción, antes de la concepción, desde la mamá, es decir, desde el estado nutricional, de su salud mental, de diferentes patologías que pueda tener en la mamá, del niño. Eh, También puede ser la nutrición, el acceso a una atención desde el punto de vista del embarazo, de su gestación desde el comienzo, que puedan identificar determinados factores que puedan influir en esta concepción. Y después vienen factores también perinatales alrededor del nacimiento,
que por supuesto influyen y pueden revertir este proceso de neurodesarrollo exitoso. Y ahí entrarían múltiples factores que tienen que ver con el acceso también a los centros de salud a tiempo, al momento del parto, a todos los accidentes obstétricos que puedan existir o no, también a patologías que pueda desarrollar la madre a finales del embarazo, en el último trimestre, como anemia, hipertensión, que con frecuencia pueden afectar la nutrición, en este caso, del feto, y otras causas, es decir, otros factores postnatales, como sobre todo en la primera etapa, en los primeros meses de vida, como pueden ser hipoxia, es decir, en el niño recién nacido, accidentes, enfermedades, procesos infecciosos, tanto virales como bacterianos, que puedan incidir en ese proceso de neurodesarrollo y pueden entonces alterar esto. En sentido general, ya una vez que nace el niño, es decir, la nutrición del mismo niño es un acápite muy importante para que este proceso de neurodesarrollo se lleve a cabo de forma adecuada. Y dentro de ello, muchos autores señalan que precisamente la lactancia materna es un pilar importante en el desarrollo de todo este proceso de proliferación, de todas estas fases que se llevan a cabo desde el punto de vista de la vida intrauterina, eh, para tener los elementos, es decir, oxígeno, es decir, alimentos, energías, nutrientes, moléculas, proteínas, etcétera. En la afectividad, que es otro factor importantísimo desde que el niño nace, es decir, ese primer abrazo de este niño recién nacido con su madre y el resto de las atenciones afectivas, cariño, voz, calor, la nutrición, etcétera, hacen que exista un ambiente adecuado para el desarrollo. Y luego, pues en todas estas primeras etapas también viene de forma importante un ambiente de estimulación de las diferentes áreas del desarrollo desde el punto de vista de todas las áreas motoras y sensoriales, que son de las primeras que expresan, es decir, un funcionamiento al nacer el niño. Es decir, un ambiente que esté organizado y en funciones de que estas habilidades se vayan desarrollando. Es decir, esto clásico que desde que el niño nace, llegan a casa, es decir, muchas veces la madre, el padre y la familia disponen del espacio para el niño, del cuarto para el niño, de que esté rodeado de objetos que estimulen la audición, la visión, el calor, la temperatura, el cuidado de los ruidos, los olores, es decir, todo lo que tiene que ver con ese ambiente importante para que se desarrolle. Y, por supuesto, de ser así, esto va a llevar a que exista una mayor producción de sinapsis neuronales, con una mayor integración de todas esas funciones cerebrales y que lleve a un buen desarrollo desde el punto de vista cerebral. Hay periodos críticos que son justamente esto, es decir, en este periodo, tanto de vida intrauterina como en el primer año de vida, si se suceden de forma muy acelerada muchos cambios, mucho crecimiento, sobre todo el año, los 3 años y después hasta los 5 años, es decir, son periodos importantes en el desarrollo para que no existan dificultades futuras. Entonces, en el neurodesarrollo, como decía ahorita, suceden periodos críticos que son específicos para cada función. Hay un momento en que se está desarrollando desde el punto de vista preconcepcional áreas que tienen que ver con la audición, con la visión, es decir, con las diferentes funciones que va a tener nuestro cerebro que nos va a permitir relacionarnos con ese mundo externo, con ese mundo exterior. Y siguiendo el patrón marcado, por supuesto, viene marcado por un programa genético en el cual va a ir sucediendo inequívocamente. Ahora, si no se expone al niño a las experiencias y aprendizajes que deben albergar estos circuitos, su crecimiento se completará sin aprovechar todo ese potencial de estas áreas. Y al mismo tiempo, si el niño no se le permite que aprenda, que practique, se formará entonces todas nuestras áreas cerebrales sin este aprendizaje y será mucho más difícil que la aprenda más tarde, justamente. Es decir, siempre lo va a aprender, pero con un mayor nivel de dificultad. Por eso es tan importante ese adecuado ambiente de estimulación en las primeras etapas, es decir, desde la concepción
la vida intrauterina y el primer año y los 3 y 5 años de vida. Por tanto, pues el desarrollo de este sistema nervioso es el resultado de la interacción entre la herencia genética y nuestras experiencias personales. Y por eso es que el neurodesarrollo es único, es irrepetible, es decir, somos seres únicos e irrepetibles, y también nuestro sistema nervioso central, pues todos estamos expuestos a diferencias en todo lo que vivimos, a las experiencias que cada uno vive a lo largo de la vida. El diagnóstico entonces de los trastornos del neurodesarrollo se basa en la observación clínica por excelencia. Requiere además comparar el neurodesarrollo de cada niño con el desarrollo de sus paraiguales. Es decir, que como en la campana de Gauss, es decir, los que estén más cerca de la media, del promedio, es los niños que alcanzan hitos del desarrollo, es lo que se considera normal. Todo lo que se aleje de esa media, entonces hay una tendencia a que sea más probable que exista un retraso o un adelanto, ¿verdad? Siguiendo esa idea, entonces, para identificar un trastorno del neurodesarrollo, ahí ya estoy utilizando las siglas, ¿verdad? Para cortar, lo primero es conocer qué es el neurodesarrollo normal. Ser neurotípico significa decir que es lo normal, lo esperado, que el cerebro se ha desarrollado y funciona como el de la mayoría de las personas. Y se dice que entre el 80 y el 85% de la población a nivel mundial, pues tiene un desarrollo normal, ¿verdad? Este término normal siempre lo ponemos en comillas, pues también sabemos que ser diferente no es anormal, sino que son desarrollos diferentes, de los cuales vamos a hablar después. Entonces se trata de reconocer estos patrones de la media del funcionamiento cerebral. Y pues hemos utilizado una guía pequeña, resumidita, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo psicomotor, de las áreas fundamentales, el desarrollo motor, cognitivo, lenguaje y social. Por supuesto, hay muchos más hitos del desarrollo en las diferentes edades. Es decir, cuán importante es reconocer desde que el niño nace, de 0 a 6 meses, por ejemplo, levanta la cabeza, se prepara para el gateo, atiende a estímulos visuales y sonoros, se comunica a través del llanto, la sonrisa, la mirada, el balbuceo, ¿verdad? Y depende en esta etapa aún mucho de los padres y de las personas más próximas. El gateo, entre 6 y 12 meses, que no siempre aparece. Hay niños que no tienen gateo y no, es decir, no es una alteración ni un retraso. Ponerse de pie, dar algunos pasos. Selecciona su juguete favorito, aumenta su independencia, su curiosidad por ese mundo que le rodea. Dice entonces en este periodo de 6 a 12 meses sus primeras palabras, tan importantes en el neurodesarrollo. Muestra más interés por los grupos. Ya al año, entre el año y los 2 años, entre los 12 y los 24 meses, anda, aprende a subir escalones, muestra más interés por los libros y los juguetes, empieza a unir palabras, pero aún comete errores, ¿verdad? Va perdiendo el apego con sus padres y busca jugar ya con otros niños. Es decir, ya aparece la importancia de la socialización, ¿verdad? En estas primeras etapas. Aprende entre los 2 y 4 años a montar bicicleta. Bueno, patineta, ahí dice patineta, pero yo creo que en Cuba patineta todavía no, con 4. Sobre todo porque los padres probablemente no los dejen. Pero sí ya tiene más control motor, es decir, tiene habilidades motoras y puede ya incursionar. Presta mucho más interés por el dibujo, es decir, ya sabemos que aparecen los primeros garabatos, los primeros esbozos de lo que es esa figura, ese círculo con las patitas, con las manitos. Presta más interés en ese sentido. Su lenguaje prácticamente ya perfecto, ¿verdad? Yo no diría perfecto, pero muy parecido ya al lenguaje del adulto. Aún puede tener problemas en algún fonema, alguna articulación, también puede tener aún en esta etapa algún tartamudeo. Y es la época de los porqués, de las perfectas o rabietas, clásica de esos 3 años generalmente. De 4 a 6 años, pues ya hay una actividad motora mucho más, ¿verdad? Es decir, salta, trepa con habilidad, baila,
perfecciona entonces ya también los trazos de dibujo, ya empieza la autonomía, es decir, alrededor de los 5 años ya empieza el valerismo, ya como tal, si lo hemos trabajado y lo hemos estimulado en etapas anteriores, si no, no. Gana entonces en autonomía. Es capaz de expresar emociones y pensamientos y disfruta ya claramente mucho más de los juegos en grupo. Entonces, ya conociendo así sucintamente, por supuesto, haciendo un resumen de qué cosas es el neurodesarrollo, qué esperamos en las diferentes áreas, los ítems del desarrollo, podríamos identificar qué cosas son los trastornos de neurodesarrollo. Los trastornos de neurodesarrollo no son más que un conjunto, un grupo de condiciones, afecciones, trastornos, es decir, por ahí la polémica entre trastornos, condiciones sigue dando de qué hablar, en los que hay una alteración, retraso o alteración en los diferentes dominios del desarrollo, de los que ya conversamos, motor, cognitivo, lenguaje o social. Y entonces, ¿qué resulta? Pues de lo que hablamos anteriormente, que debe haber un neurodesarrollo con las etapas que sucedieron, evidentemente algo sucedió en ese proceso que hubo un desarrollo cerebral atípico con rasgos presentes desde el nacimiento, es decir, que en los trastornos del neurodesarrollo, desde el nacimiento, en los primeros meses, algún rasgo, si se busca, si se observa, si hay padres que son muy detallosos o que tienen experiencia o que desgraciadamente ya conocen y tienen otros niños con algún trastorno y entonces son más hábiles a la hora de identificar desde el nacimiento o los primeros meses del nacimiento, mejor, pueden identificar algún rasgo que por concepto y sí, por ley, tienen que haberse manifestado en edades y en etapas tempranas, antes de los 5 años, ¿verdad? Y que la evolución de los trastornos a manera general es estable y predecible. Es decir, no se espera ningún trastorno de neurodesarrollo, tiene involuciones, retrocesos, pérdidas de habilidades. Estas suceden antes, ¿verdad? Antes de que aparezcan. Y de hecho es lo que hace que la podamos a veces identificar. Entonces, ¿cuáles son, verdad? ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, lo primero es que a manera general, todos los trastornos de neurodesarrollo, hay una prevalencia en la población mundial entre un 15 y un 20%. Es decir, que el 15 y el 20% de la población mundial puede padecer, es decir, de un trastorno de neurodesarrollo. Y también que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y por supuesto existen las mujeres, ¿verdad? Y a veces hasta hay características distintivas que hacen que difieran y que a veces sean más difíciles de encontrar. O bueno, no difíciles, sino que no se piensen, no se busquen y no se diagnostiquen con igual habilidad o con igual rapidez o con igual facilidad. Vamos a hablar de ellos, es decir, vamos a mencionarlos y después vamos a hablar de alguno de ellos un poquitico más. La discapacidad intelectual, que hasta hace muchos años atrás, es decir, se denominaba retraso mental y que por suerte se decidió, es decir, cambiar el término por un término un poco más loable, menos peyorativo, si se quiere, en la población, en la cultura de nuestros países. ¿Sí? Y la discapacidad intelectual tiene una prevalencia que ha sido, es el trastorno del neurodesarrollo que más estable ha estado desde el punto de vista de su prevalencia. Se plantea que es entre un 1 y un 3%, pero la mayoría de las investigaciones sobre prevalencia se enfilan más al 1%, es decir, que el 1% de la población infantil puede desarrollar o tiene una discapacidad intelectual. Tenemos entonces los trastornos de la comunicación, que ahí sí ya son un poco más frecuentes, es decir, entre un 5 y un 6% aparece un trastorno de la comunicación, que luego vamos a ver cuáles son. El trastorno del espectro del autismo, que aparecen, es decir, las cifras, acuérdense que son variables, es decir, cada investigación aporta cifras diferentes, porque por supuesto se utilizan muchas veces instrumentos diferentes, hay sesgos entre población, entre lo que se utiliza para hacer la investigación, y se plantea que un 2,8. De todas maneras, cabe señalar que en los últimos años
cada año, es decir, que se hacen cierres y cortes, sobre todo los estudios del centro, es decir, de referencia de Estados Unidos, que de hecho el último lo hicieron en el 20 y no han publicado. Después de pandemia, post pandemia, no hay cifras más actualizadas. Cabe señalar que 160 cada 100, que si 64 cada 100, que si y ya iban por 50 y tantos cada 100, así que es real también las cifras de las asociaciones europeas, también, aunque no en esta cuantía, pero daban cifras cada vez mayores de la prevalencia del trastorno del espectro del autismo. Y aunque es real que comparado con otras entidades o con otras patologías, incluso dentro de la pediatría, incluso dentro de la neurología, sí es un fenómeno a observar y a tener en cuenta de que ha habido en los últimos años un incremento importante de la prevalencia del autismo. Aun cuando las cifras siguen siendo pequeñas, eso es importante observarlo porque en la realidad y cada vez más en la práctica clínica estamos viendo también más casos. Y por ahí hay toda una controversia también de si estamos más preparados para verlo, que hay más conciencia para identificarlo, pero es real, yo pienso que tiene que ver todo esto también, también el desarrollo, el uso de pantallas, la poca estimulación de los primeros años, y esto va influyendo. Está también, es decir, el otro trastorno de neurodesarrollo, que en este caso es el más frecuente de todos los trastornos de neurodesarrollo, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que aparecen cifras variables igual, generalmente dicen de 3 a 5, pero hay muchas investigaciones que plantean que hasta el 10 o hasta el 12% de la población infantil puede tener un TDAH, que es la sigla con la que más se reconoce, ¿verdad? Tanto en español como en inglés. Y el trastorno específico del aprendizaje, que son menos, es decir, mucho menos frecuentes, pero que también se están viendo un poquitico más que anteriormente, entre un 5 y un 8%. Y están los trastornos motores entre un 2 y un 7%. Algo también que quería señalar es que en muchas ocasiones los límites entre uno y otro trastorno pueden ser imperceptibles, sobre todo en edades muy tempranas. Sobre todo en estos que aparecen en edades muy tempranas, porque hay otros que se expresan en edades más avanzadas. A veces es difícil establecer límites entre uno y otro, es decir, por eso las edades, mientras más temprano se hace el diagnóstico, hay que tener más experticidad, es decir, más experiencia, más habilidad para identificar, para diferenciar y para poder llegar a él. Por acá entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que además la observación clínica, llámese de todos los profesionales que tengan que ver con neurodesarrollo, y por supuesto ahí empezamos de los profesionales de la atención primaria, es decir, la medicina de familia, el médico de cabecera, el más cercano, el pediatra, la enfermera, llámese incluso, bueno, pues por supuesto también psiquiatras, neurólogos, es decir, todo aquel profesional, psicólogos que puedan llegar a identificar, a ver a un niño en edades tempranas, pero también ahí entran los padres, ¿verdad? Que pueden identificar signos, los educadores, los trabajadores, las educadoras de kinder, de preescolar, de las escuelas. Pero el diagnóstico, es decir, la observación clínica es hoy por hoy, en ausencia de marcadores biológicos, sigue siendo la observación directa del comportamiento y de la evolución de ese neurodesarrollo, lo que identifica y es la clave para identificar un trastorno del neurodesarrollo. Y para nosotros es importante decir o remarcar que independientemente de que muchos profesionales pueden llegar al diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, eh, es invaluable la posibilidad, si se tiene y si se puede, de trabajar en equipo, es decir, trabajar y diagnosticar y ver a los niños con trastornos de desarrollo en un equipo interdisciplinario, además de que es enriquecedor para los propios profesionales, tiene muchas ventajas, es decir, hace incluso que podamos, sobre todo compartir el mismo espacio, porque muchas veces lo ven dos especialistas
y muchos los especialistas, los psicólogos, todos los vemos, evaluamos a los mismos niños, pero desde áreas distantes. Es decir, poder trabajar en conjunto, por supuesto, hay momentos evaluativos donde sí, cada niño, es decir, el niño va con cada evaluador, pero ver los niños en conjunto desde los saberes de cada una de las especialidades hace y acelera mucho más ese proceso de evaluación y de diagnóstico desde el punto de vista clínico. Es nuestra experiencia. Entonces, ahora hablaríamos de, ahorita les decía, es difícil establecer los límites, ¿verdad? A veces los trastornos de neurodesarrollo, sobre todo en edades muy tempranas. Y hablaríamos entonces de la comorbilidad. La comorbilidad es la coexistencia, es decir, de dos o más trastornos que se relacionan entre sí, es decir, que aparezca más de uno de estos trastornos de neurodesarrollo que hemos mencionado en un mismo niño, ¿verdad? Que esta comorbilidad puede ser secuencial, es decir, que aumente la probabilidad de desarrollar otro en el futuro, es decir, tener un trastorno de neurodesarrollo. Muchos niños tienen un solo trastorno de neurodesarrollo, de lo que nosotros nos alegramos muchísimo, y bien, y qué bueno. Pero eso, conocer esto, nos tiene que ayudar y poner sobre las pistas de que tener un niño pequeño identificado ya con un trastorno de neurodesarrollo, evolutivamente en su seguimiento tenemos que estar buscando si existe otros rasgos, otras características que puedan hacer que esté asociado en algún momento de la evolución otro trastorno de neurodesarrollo. Aquí pongo un ejemplo que es muy frecuente, es que muchas veces el niño desde pequeñito lo vemos y comienza con trastornos retardo del desarrollo del lenguaje y ok, y ahí lo vemos y lo seguimos, que es un trastorno de neurodesarrollo, se sigue por logopedia más intensamente, se hacen terapias de lenguaje, lo siguen psiquiatría, lo seguimos los especialistas de resto, genética, así todo el mundo busca de todo, ¿verdad? Y apoyamos a la familia, al niño y a las terapias. Y cuando el niño comienza entonces en esta etapa de escolar de los 6 años, pues entonces aparecen dificultades en lectura y escritura, es decir, sobre todo en lectoescritura, es frecuente que ocurre. Y evidentemente, y nos ha pasado clínicamente, tenemos casos, es decir, hay un trastorno específico de aprendizaje y un poquito más, es decir, acompañando, ¿no? Ya desde las primeras etapas, un niño que era inquieto, que era más activo, que era disruptivo, que tenía algunas características que te recordaba, es decir, te hacían pensar, bueno, y este niño será un TDAH, tendrá un trastorno de, ¿verdad?, de déficit de atención con hiperactividad, y también nos ha pasado que este mismo niño ha ido evolucionando a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, sí, hay que buscarlo, hay que saberlo y hay que evolucionarlo y acompañarlo sobre todo con esa mirada. Y bueno, también a señalar una correlación marcada entre la comorbilidad y la severidad del cuadro. ¿Por qué? Pues todos los trastornos de neurodesarrollo también tienen un nivel, ¿verdad?, de severidad o de intensidad. Puede ser con una sintomatología ligera, moderada o severa. A mayor severidad del cuadro, discúlpenme, a mayor severidad del cuadro, pues se puede esperar que también haya mayor comorbilidad, ¿verdad? Es decir, que también aparezcan más trastornos sumados. Esta es una tabla que no sé si la verán bien porque a veces cuando uno empieza en este proceso de poner, ¿verdad?, para no cambiarla y que sea fiel, de justamente los trastornos del desarrollo, incluye las prevalencias, pero yo la escogí sobre todo porque habla de la comorbilidad, tanto entre los trastornos de neurodesarrollo como comorbilidad neurológica, comorbilidad psiquiátrica. Y para mí fue incluso así, es decir, verla, estudiarla, porque son artículos que ya uno pues a veces va revisando, es real, es decir, lo comparas con lo que ves en la práctica clínica y te das cuenta que sí, es decir, quien trabaja esto y lleva tiempo haciéndolo, es real. Incluso yo le adicionaría, ¿no? Y le quitaría. Y es así, es decir, la comorbilidad de la discapacidad intelectual, pues es frecuente que entre los trastornos de neurodesarrollo, pues yo ahí, es decir, con un trastorno del espectro del autismo, con trastornos de movimientos estereotipados, incluso con trastorno del lenguaje. No así con el TDAH, ahí yo difiero, ¿verdad? Pues si tiene una discapacidad intelectual es muy difícil que tenga un TDAH, pues el TDAH son niños que tienen un nivel cognitivo generalmente normal o alto. Ahí yo hago una diferencia desde mi concepción y mi experiencia.
Sin embargo, la comorbilidad de trastornos neurológicos, y si es muy frecuente, aparece también parálisis Sí. cerebral, epilepsia, déficit sensoriales. Sí, si alguien quiere decir algo, me avisan y paro y me dicen, Sí, gracias. Normalmente, Belkis, dejamos fue un... las preguntas para el final, pero Ok, sí, entonces adelante, adelante. bien, perfecto. Pero vi ahí un audio y dije, no sé si quieran. No hay problema, somos flexibles en eso. Eh, la comorbilidad, los trastornos psiquiátricos de la discapacidad intelectual, efectivamente, es decir, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y yo le adicionaría trastornos de conducta, que son muy frecuentes, probablemente los más frecuentes de los trastornos de discapacidad intelectual. Y así sucesivamente pudiéramos estar mencionándolos todos, ahí está la tabla, es decir, y sí, es decir, el trastorno del lenguaje, como ven, no lleva nada, pero es que el trastorno del lenguaje aparece repetido, es decir, lo van a ver en la comorbilidad del TDAH, del trastorno específico de aprendizaje, del trastorno de la coordinación. Y entonces por eso ven que va en blanco, porque está repetido, ¿verdad? En el resto de los trastornos de neurodesarrollo. Y ahí ven cómo se entrelazan y cómo cada uno de ellos va acompañado. Y por supuesto, no es siempre, no todos los niños tienen una comorbilidad establecida. Hay algunos, por suerte, que no, porque eso hace que sus cuadros sean un poquito más complejos y con mayor cantidad de síntomas. Pero sí existe, es frecuente, muy frecuente. Vamos a ir cambiando porque les voy. Entonces, existe sintomatología común a varios trastornos de neurodesarrollo. E incluso muchas veces existe sintomatología de los trastornos de neurodesarrollo, pero no puede ser clasificada o diagnosticada como uno de los trastornos de neurodesarrollo porque no cumple con todos los ítems que debe tener. Saben que en psicología y psiquiatría manejamos los diagnósticos por manuales de diagnóstico, es decir, un poco que se trabaja y se trata en su parte más sana, es tratar de aunar criterios entre todos y que los diagnósticos entonces sí sean efectivos y que todos estemos hablando de lo mismo y podamos identificar a un paciente con las mismas características. Entonces sí, es real, nos pasa en la práctica, es decir, 2 y 2, como a veces decimos un axioma en medicina, no es 4. Y muchas veces vienen niños, familias, están niños han identificado algunos síntomas y alguien le dijo que si camina en punta es autista, pero no hay más nada. Y porque tiene a veces una hiperactividad sensorial, no, para mí me dijeron que si él se tapa los oídos, también puede ser, es más frecuente porque el autismo, como digo yo, hace unos cuantos años pues está un poco de moda. Y la familia, al menos nuestra, acá está muy documentada y el cubano además también tiene una buena información desde el punto de vista médico y muchas veces va directo a los servicios ya casi que con un diagnóstico en la mano y allá también sucede, es decir, allá también las redes permiten, porque el trabajo allá también y ha pasado. Entonces, es real. Así, ¿qué sucede con esto? Es decir, hay muchos síntomas que son comunes a muchos trastornos de neurodesarrollo. Entre los más frecuentes puede estar la hiperreactividad sensorial, las estereotipias, la torpeza motora, caminar en punta, los trastornos o retrasos del desarrollo del lenguaje o de la articulación específicamente. Y ojo, porque toda esta sintomatología que puede aparecer y aun cuando no clasifique o no nos permita hacer un diagnóstico de uno de los trastornos en neurodesarrollo, es una sintomatología que hay que seguir, que hay que observar, que hay que notar, que hay que ir evaluando paulatinamente, porque a veces, como 2 y 2 no es 4, pueden aparecer asociados otras sintomatologías o simplemente está ahí y si es disfuncional para el niño y para la familia, pues también lleva un acompañamiento y un manejo y por supuesto una intervención, ¿verdad? Porque cada uno de ellos debe llevar una intervención para apoyar a que este neurodesarrollo, sobre todo en edades más tempranas, se corrija, se supla y pueda el niño adaptarse lo mejor posible. Sí, estos también existen síntomas que nosotros decimos que son transversales, ¿verdad? Que ocurren y que están prácticamente acompañando muchos de los trastornos de neurodesarrollo, entre ellos están, disculpa, los trastornos del sueño, que tan frecuentes son, los trastornos emocionales, ahí entra la ansiedad, la desregulación emocional, los miedos,
La fobia, la irritabilidad, los trastornos de conducta, a veces son muy frecuentes en muchos de estos trastornos. También hablaríamos de los niños de tristeza, de depresión, pues muchos de ellos se dan cuenta de las dificultades, las sufren, que tienen y se comparan y se dan cuenta, ¿verdad? Y eso muchas veces, sobre todo más grandes, pues hacen episodios realmente también depresivos, incluso a veces un poco más complicados. Sobre todo los niños que tienen conservada toda el área cognitiva, ¿verdad? Y entonces viven más, es decir, conscientes de lo que les sucede. Si no son bien manejados, pues sí, pueden deprimir. Tecnología, ya. Entonces, ya hay estudios, es decir, hace años, ya hace más de una década, en que se está insistiendo mucho, es decir, muchas investigaciones clínicas, se insiste en no descansar excesivamente en los criterios y categorías diagnósticas. Y ahorita les decía, es decir, por la parte mejor, por supuesto que hay que tener criterios, hay que aunar, hay que llevar todo un lenguaje grabado de qué vamos a buscar, qué vamos a diagnosticar, qué bases debe tener desde el punto de vista clínico, pero a veces lleva a una rigidez en la cual si no encaja aquí y si no tiene y si no tiene, entonces no está. Entonces, a veces hay profesionales que no, y no puntean, no tienen. Y entonces no, y entonces no entra en un programa o no entra en una evaluación o no entra en una intervención que es tan importante. O sea, ojo, eso nosotros realmente para nosotros es vital transmitirlo, insistir, es decir, y por supuesto, cada vez más se proponen nuevos modelos, es decir, dimensionales y transdiagnósticos, sobre todo transdiagnósticos. Y yo, es decir, les digo, es decir, ¿qué es transdiagnóstico? Pues que se supone ya que en lugar de centrarse mucho en lo específico y en lo diferencial de cada uno de los trastornos, que se focalice más la atención en los que tienen, lo que tienen en común, es decir, el gran grupo de los trastornos en el desarrollo. Y que al final, cuando nosotros identifiquemos estos síntomas que ahorita hemos hablado, que no encajan, que no están, que no cumplen. Es decir, hay un gran grupo que se llama trastornos del neurodesarrollo y a lo mejor no clasifica como un TDAH o como un autista o como un trastorno del lenguaje, pero tiene un trastorno del neurodesarrollo. Y para mí es igual que el que logré diagnosticar, es decir, el que tiene muy claro, muy evidente su cuadro de autismo. Es mi labor, es mi función. Entonces, y más importante aún, y no, es decir, muy importante, evaluar ese contexto familiar, educacional, social, de recursos alrededor, sobre todo por esa red de apoyo que necesita para mantener una mirada más evolutiva a ese cambio. Pues se sabe que los trastornos de neurodesarrollo van cambiando constantemente. Esos cuadros, por supuesto, porque tenemos neurodesarrollo, porque nuestro cerebro con ese desarrollo y esa capacidad de plasticidad, pues constantemente está evolucionando, interactuando con ese medio y cambiando constantemente. Es decir, él, privilegiando entonces todo un enfoque mucho más centrado en el niño en contraposición del diagnóstico. Y siempre exhortamos a los profesionales que nos acompañan, a los que formamos, a los que podemos, a los que tenemos a nuestro alrededor, de siempre estas preguntas ante un niño con posible trastorno de neurodesarrollo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, sus puntos fuertes y cuáles son sus dificultades? ¿Y cómo podemos aportar para que desarrolle de manera óptima esas potencialidades y logre, por supuesto, una mayor adaptación en su vida? Como decimos, como digo así claramente, constantemente, es decir, no, lo más importante no es el diagnóstico, aunque por supuesto de eso se basa, incluso nuestra formación médica es por excelencia el diagnóstico, llegar al diagnóstico, ¿verdad? Pero la vida y la experiencia le enseña que no es lo más importante el diagnóstico, sino identificar y qué vamos a hacer, dónde están las realidades, dónde vamos a trabajar lo más temprano posible. Entonces, esta soy yo, ¿verdad? Diciendo, bueno, a futuro, digo yo, que en cualquier momento nos vamos a estar encontrando, o lo propongo por alguna manera, ¿verdad? Decir que debería existir entonces trastorno del espectro del neurodesarrollo. Un poco en broma y un poco en esa idea del pensamiento, ¿verdad? Que es inevitable que llegaremos en que al final, por supuesto, con características diferenciales, etcétera,
trastornos del espectro, si llegamos de los trastornos generalizados del desarrollo, nos dimos cuenta que había todo un espectro de autismo, ¿verdad? En que era más importante unirlos, identificarlos a todos, aun cuando está la polémica que si se perdieron, que si por eso subieron, ¿verdad? Pues sí, sí. Mientras eso no sucede y todavía los trastornos del espectro del neurodesarrollo no existen, pues tenemos a los clásicos trastornos del neurodesarrollo, del cual, sin extenderme mucho para no agotar, quería pues mencionarlos y en algunos hacer algunas aclaraciones. Está, bueno, la discapacidad intelectual, que creo que es de las más conocidas, de ese trastorno del desarrollo de la capacidad intelectual. Sabemos que pues son aquellos niños que desde edades tempranas, muchas veces comienzan con un retardo del desarrollo del lenguaje, no siempre, pero con mucha frecuencia, y por ahí entonces empieza a darnos cuenta de las dificultades o de la lentitud en apropiarse de determinados conocimientos, experiencias, ¿verdad? Que no logran ir a la par del desarrollo normal del resto o de la gran mayoría de los niños. Sí, de ahí, por supuesto, se dividen en, no quiero ser, decir, no vamos a hablar nada más que de cada uno de ellos, pero sí en cuanto a la intensidad, en leve, moderado, grave o profundo, y que también es muy importante para hacer el diagnóstico no solo la capacidad cognitiva que se mide con escalas y todo esto, sino sobre todo la capacidad adaptativa, es decir, esa capacidad que va a tener el niño de adaptarse, de reaprender y readaptarse constantemente a todo lo que sucede en su vida cotidiana y por supuesto también a este proceso de aprendizaje y escolarización que comienza en edades tempranas. Quería entonces decir el retraso global del desarrollo y el trastorno del desarrollo intelectual no identificado, que es donde caería entonces aquellos niños que no cumplen con todos es decir, los rasgos típicos que debe tener. Y sí quería hablarles un poquito más, decir, o comentarles el retraso global del neurodesarrollo. Generalmente es una categoría transitoria que nosotros utilizamos muchísimo porque por suerte cada día estamos logrando trabajar y ver pacientes en nuestro trabajo cotidiano acá cada vez más pequeñitos. Es decir, y eso para nosotros es un éxito, que lleguen cada vez más pequeñitos. Entonces, cuando no cumple con los ítems del desarrollo, los menores de 5 años, es una categoría transitoria para menores de 5 años y que tiene un retraso significativo en dos o más áreas del desarrollo. Si tiene retraso en una, pues no, si habría entonces, si es lenguaje, tiene un trastorno del lenguaje, ¿verdad? Pero si lleva más de una, entonces aquí entra. Se dice que la prevalencia de este diagnóstico, que es transitorio, y que estoy de acuerdo que fíjate que es de 5 a 10 un poquito alta, pero es que se utiliza mucho en edades bien tempranas. Y que en los síntomas clínicos no se puede valorar de forma fiable, obviamente, en esos primeros años. Es decir, cuando el cuadro no es tan claro, no es tan florido, no es tan evidente, no te permite, como digo yo, rotular desde edades tan tempranas cuando no estamos seguros de un diagnóstico, como puede ser el famoso trastorno del espectro del autismo u otros de los diagnósticos, pues entonces preferimos en estas primeras edades poner este diagnóstico y por supuesto empezar a hacer todo lo que debemos desde el punto de vista interventivo con este niño pequeñito. Los trastornos de la comunicación. Pues ahí está el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno del lenguaje, el trastorno que implica todo el retardo, el desarrollo del lenguaje, dificultades articulatorias, dificultades en la comprensión, dificultades a la hora de, sobre todo, que va bien atrasado, ¿verdad? Con su etapa de neurodesarrollo. El trastorno fonológico ya es el que es un niño mayor que tiene dificultades ya, que es ininteligible su discurso y que además tiene dificultades tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, es decir, también no comprende el lenguaje no verbal. El trastorno de la fluidez es muy fácil de identificar y de reconocer, pues por supuesto es el tartamudeo, que de hecho existe de forma fisiológica en determinada etapa del desarrollo, pero ya después si persiste o aparece en otras edades, sí, es un trastorno de neurodesarrollo. Y el trastorno de la comunicación social pragmático, que es el que él quería, pues igual hacer algún apunte más de este último.
¿Por qué? Porque ellos es el que más polémica muchas veces da, es un diagnóstico que aparece incluso en las últimas clasificaciones, que hay mucha discusión alrededor de él, pues muy difícil a veces de diferenciar de un trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento o Asperger, como todavía incluso denominamos, ¿verdad? No nos separamos del Asperger, lo seguimos distinguiendo, todos, me incluyo, en cuanto a categoría cuando los tenemos como pacientes. En ellos aparece una dificultad en la comunicación verbal y no verbal con fines sociales, ¿verdad? Tiene, entre otros, porque acá no pusimos todo, tiene dificultades, estoy buscando mi puntero, porque no he encontrado mi puntero para mover. Dificultades en la, ya lo logré. Dificultades en la comunicación verbal y no verbal con fin social, es decir, ya no solo tiene dificultades para seguir las normas de conversación, es decir, es muy frecuente monopolizarla o interrumpir con frecuencia. Dificultades para comprender inferencias, expresiones idiomáticas, humor, metáforas, significados en dependencia del contexto. Dificultades incluso para todo este proceso que por supuesto sabemos que pasa muy rápidamente, en el cual si estamos conversando con otro y ya vamos previendo, decir, por dónde va la conversación, según sus expresiones, qué decir, cómo decir, ir avisorando, es decir, estos niños no tienen esa capacidad, no pueden hacerlo con la misma facilidad y que ni nos lo pensamos, no nos damos cuenta realmente que lo hacemos en una conversación desde niños incluso entre ellos. Y por supuesto, ahí viene la polémica, es decir, se diferencia porque entre los criterios diagnósticos, además, el último criterio diagnóstico de este trastorno de neurodesarrollo implica que se excluye el diagnóstico si tiene un trastorno del espectro del autismo. Entonces, por eso hay tanta polémica, porque a veces es muy difícil esa decisión. Ahora, el hito, es decir, lo que hace que lo diferencie de un trastorno del espectro del autismo es que no aparece ningún patrón ni restrictivo ni repetitivo de intereses ni actividades. Y ahí está el detalle, la manzanita ahí, de cómo poder diferenciarlos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que a veces los Asperger o los niños autistas de alto funcionamiento, sobre todo si los ves más pequeñitos, sí les vas a ver las estereotipias y sí vas a ver patrones restringidos, pero a veces llegan a consultas tardíamente. Y a veces haces el diagnóstico incluso de un Asperger retrospectivamente, es decir, con una edad mayor y buscando toda una información y evidentemente lo que tiene frente es un niño que ya es un autismo, es un trastorno del espectro y ya no tiene muchas o casi ninguna estereotipia. Y te quedas entonces en este limbo, por decirlo de alguna manera, es decir, ¿será un trastorno de funcionamiento alto, un trastorno del espectro autismo con funcionamiento alto o habrá sido un trastorno de la comunicación social? Pues ahí seguimos en esa controversia y todo va a depender del momento en que lo veamos, en que lo podamos reconocer y en que lo podamos diagnosticar. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, pues ya dijimos ahorita que es el más frecuente, ya hablamos ahorita de la persistencia, y que hay un patrón persistente de distractividad, de hiperactividad y de impulsividad. Y por ahí es de los más conocidos, no nos vamos a poner a nombrar, ¿verdad? Toda la sintomatología que tiene que ver con inatención, con hiperactividad y con la impulsividad. Pero sí que quiero decirles que además de todos estos síntomas, que además son los que hacen el diagnóstico, más de 6 síntomas de cada una de las escalas, que tiene que haber aparecido más de 6 meses y todo esto, no se entretengan con el muñequito, pero es decirles sobre todo que es algo que a nosotros le insistimos siempre, porque con mucha frecuencia se diagnostica el TDAH en niños que tienen un trastorno de la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque incluso hay niños que tienen una discapacidad ligera o más, es decir, hay niños que tienen un trastorno de la inteligencia, de la capacidad límite, que son aquellos niños que tienen un aprendizaje lento, pero que pasan, es decir, aprenden de forma muy lenta, pero aprenden y van y logran, sobre todo cuando tienen un ambiente y un apoyo importante desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista familiar. Y los síntomas muchas veces son comunes, ¿verdad? Son iguales. La gran diferencia justamente está en ese nivel cognitivo y adaptativo, por supuesto, porque también adaptativo. Y a veces la línea es finita y es difícil
sobre todo para los más jóvenes, diferenciar. Y a mí me pasa, tengo residentes que vienen y dicen, no, profe, pues y tienen su diagnóstico y para ellos es un TDAH. Desde que lo ven el primer día ya el sobrediagnóstico del TDAH. Y bueno, ¿y qué te pareció? Y exploraste y buscaste lo cognitivo y bueno, hay que evaluarlo, vamos a ver qué dice. Y efectivamente, es decir, no váyanse primero porque sean inquietos, porque sean impulsivos, porque un niño con un trastorno de discapacidad intelectual límite o ligero tiene prácticamente todo esto que ven ahí, es decir, toda esa sintomatología está y la gran diferencia pues está en esa capacidad adaptativa y comprensiva, a veces sutil, sobre todo en los límites, que puede estar. Pero además de la inteligencia, que para mí es importante, yo lo pongo de primero, existen también un grupo de síntomas importantes que tienen que ver, como ahorita decía, torpeza motora, trastornos en la coordinación, trastornos en el lenguaje, trastornos específicos. Es muy frecuente la asociación con la dislexia, es decir, con trastornos en lectoescritura. Desde las primeras etapas del diagnóstico, muchas veces tienen asociado. Son niños con baja tolerancia a las frustraciones, con una irritabilidad a veces, con dificultades de autorregulación emocional y comportamental, es decir, donde lo más frecuente con que se complican es justamente con el trastorno del comportamiento. Es decir, que no es solo la triada de impulsividad y hiperactividad en atención, es decir, es un cuadro mucho más florido, con trastornos perceptivo, fondo, figura, espacio, es decir, hay muchos detalles desde el punto de vista neuropsicológico para identificar que no todo es impulsividad, hiperactividad y distractibilidad. Trastornos específicos de aprendizaje, ya los hemos ido mencionando, ¿verdad? Con anterioridad, y lo único bueno a señalar, que ya lo sabemos, que afecta la capacidad de un niño para aplicar habilidades de lectura, escritura y matemática. Y estamos acostumbrados, sobre todo los que a lo mejor tenemos más años, en que para clasificar y diagnosticar, etcétera, este trastorno, pues se diferenciaba y se hablaba de dislexia, de disgrafia y de discalculia. Y yo recuerdo que mi formación era, bueno, la discalculia y la dislexia y la disgrafia es muy difícil separarla, pues no existe dislexia sin disgrafia ni disgrafia sin dislexia. Y que en mi formación, es decir, en dependencia de lo que predominara clínicamente, pues se utilizaba indistintamente. Hoy, por suerte, y porque es real, es decir, sucede así mismo, no todos en la misma frecuencia, pero todos los niños con un trastorno específico de aprendizaje tienen dificultades en lectura, en escritura, en cálculo y hasta en geometría, lo que no en un mismo nivel de intensidad y ahí, por supuesto, nada es absoluto. Hay niños que no, hay niños que en matemática son brillantes, ¿verdad? Y no tienen, y su dificultad es bien específica para lectoescritura, y es real, pero como entidad y como diagnóstico, hoy se manejan las tres. Es decir, buscar sintomatología de ambas, de las tres, disculpen, y es trastorno específico del aprendizaje y por ahí una sumatoria, es decir, desde la lectura lenta, desde que no comprende lo que lee, dificultades ortográficas, de que omite, de que hay múltiples errores gramaticales, expresión escrita de ideas que no es clara. Muchas veces ellos tienen bien la idea, pero cuando van a escribir o a componer o expresar de forma escrita, pues no pueden. Dificultades en el sentido numérico, en el razonamiento matemático, sobre todo resolver problemas, identificar los datos del problema y llegar al razonamiento de cómo hay que solucionar, cuál es la operación, es muy difícil. Y dificultades en geometría también. Entonces, ojo, porque como ven, y hemos hablado, y vamos a hablar ahorita un poquito de detección precoz, no todos los diagnósticos de los trastornos de neurodesarrollo pueden ser a edades tan tempranas, porque algunos de ellos se expresan en edades más avanzadas, porque estas habilidades están programadas y preparadas para que sucedan en edades más adelante. Es decir, que aquí el diagnóstico se hace precoz, pero no de bebito, sino un precoz en las primeras etapas de adiestramiento de lo que es el aprendizaje. Así que también es precoz, pero en dependencia de la edad. Porque muchas veces nos llevamos la idea de que temprano y precoz es muy chiquitico, ¿no? Para cada entidad hay un temprano y un precoz. Trastornos del espectro del autismo. Bueno, aquí vamos a no hablar tanto, a ver si pueden ver más, y porque ya no llevo ni el tiempo, pero nada, trastornos del espectro. ¿Por qué el trastorno del espectro? Pues porque ya se sabe,
que todas las personas que los padecen tienen una gran variabilidad de síntomas con una gran variabilidad en su intensidad y en su gravedad. Y como dice el eslogan, pues no hay ningún niño autista igual a otro, ¿verdad? Son únicos, como mismo todos, porque yo lo que digo, los autistas no todos somos únicos y irrepetibles. Es decir, entran ellos igual que nosotros en esa excelencia de ser únicos, ¿verdad? Pero sí es real, es decir, aunque los síntomas se identifican y son frecuentes y están bien señalado, pues es verdad que cada cuadro es diferente. Con una fuerte base genética, el trastorno del espectro de autismo, que es un trastorno, discúlpeme, complejo y heterogéneo, que comienza en edades bien tempranas, es decir, este es de los que sí se puede buscar, sino en edades bien tempranas, y aparece, por supuesto, a dificultades y alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en los patrones de comportamiento. Aquí tenemos un paciente que en foto así, que nuestro paciente, fue nuestro paciente chiquitico, empezamos a verlo mucho más chiquito que ahí ya ahí tenía como 5 años, y ya de adolescente que no vive ni en Cuba, todavía mantiene vínculos y nos envía la foto. Increíble, muy bien, muy buena evolución. Y yo lo pongo y lo llevo conmigo por ahí a las conferencias y a las charlas porque me da mucha gratificación que hayan avanzado tanto justamente por haberlos diagnosticado tan pequeñitos. Síntomas, no vamos a hablar tanto, ¿verdad? De tal especificidad, pero están, es decir, dificultades y sintomatologías que están en comunicación social, es decir, todo lo que tiene que ver con un retraso del lenguaje, un déficit de desarrollo del lenguaje y ojo, es decir, hay un grupo de niños con un trastorno del espectro del autismo que se dice que alrededor de un 25% que no logra desarrollar el lenguaje. Pero ojo, porque la gran mayoría sí, y la gran mayoría, estamos hablando de un 75 o más por ciento, logra lenguaje, al menos un lenguaje, aunque sea nominal, aunque sea con vocablos, a veces si no logran hacer frases, y sí logran, es decir, acuérdense que hay mucho mito alrededor de que el autista no habla. En las primeras etapas de la vida, en las primeras etapas en las donde sí tenemos que entrar a buscar, es verdad que el lenguaje es de lo más afectado en esas primeras etapas, pero muchos llegan, muchos, sí van a poder hablar. Esa es una pregunta además de primer día, de la familia del primer día. Y por supuesto, ese primer día no hay respuesta, no la hay. La sinceridad es que no sabemos. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y vamos a ver si el niño va a poder hablar. Le decimos con la frecuencia y todos los padres, pero es algo que nadie puede responder. Lo que sí nos toca es trabajar con él. El uso repetitivo, las ecolalias, hablar en segunda y tercera persona, no señalar, ojo, de los hitos más buscar si la sonrisa social, la interacción, sobre todo atención conjunta, es decir, esa capacidad de los niños pequeñitos de poder atender a lo que otro mira y mirar hacia el mismo lugar, llámese con la mamá, porque antes de hacerlo con ningún evaluador es con los padres, es con la familia. Y a veces cuando uno lo pregunta, cuando el niño es pequeñito, lo primero que los padres te dicen es, ay, yo no me he fijado, yo no me he dado cuenta si él mira a donde yo miro, o si él se da cuenta de que yo bruscamente, o si se cayó y yo mire, él mira. Entonces ahí también empezamos a enseñar a los padres a que busquen esta información, a que se fijen y que entonces poder tener ese elemento en esas edades tan tempranas. Fracaso en la sonrisa social, en responder a esa sonrisa, en conseguir cosas por sí mismos. Son niños muy independientes, no buscan, y solamente entonces cuando es instrumental para lograr algo que desea. Pero si ellos pueden, ellos no comunican. Discúlpenme. Nada. Ausencia de juego, sobre todo de juego simbólico, de juego funcional, de imitación social. A ver, espérense. Vamos atrás. Me oyen, ¿verdad? Porque cuando pongo el audio no me van a escuchar. Ahí hablábamos de comunicación y dentro de la comunicación hay algo que no sé si lo van a poder escuchar bien porque ahorita probábamos y salía un poquito de eco, pero yo lo que quería, incluso un poquito más largo, lo voy a cortar, es que escuchen esa disentonía, esa entonación inusual que tienen los niños autistas o del espectro del autismo para hablar, que incluso aunque todos no hablemos iguales entre los latinos, es decir, españoles, cubanos, mexicanos, etcétera, ¿cómo sabemos y nos damos cuenta que cuando ellos hablan, es decir, hay un tono diferente, ¿verdad?
es real. O sea, ahí lo que quería era un poquito, que si podían escucharlo, y vamos a ver si sale, esa diferencia a la hora de hablar del niño incluso y de su mamá. Es decir, la que está a la izquierda es la mamá que está jugando con él, en este caso está recibiendo un tratamiento, es decir, una intervención, y una residente que está con nosotros ahí acompañándole. Eh, ¿Qué construir con lo que hay? Una, buscar lo que ha pasado. Escucha, mira, mira, mira. Mira, pues mira, recuerda, mira, yo no era, recuerda, mira. Y eso era, mira, para. Ahí, es la base. Ya está. ¿Qué tal este? Muy bien, continuamos. Continuemos y... Ya, hacer las patas azules. Entonces vamos a hacer las patas igual. Los verdes y los verdes. Muy bien. El siguiente es corresponsabilidad con pinza. Ahí, bueno, pudieron escuchar. Es decir, además, él tenía también dificultades en la articulación. Este es un niño que sí hablaba bastante, lograba comunicarse, pero ahí había una dificultad en pronunciación de las R, cambiaba algunas letras, ¿verdad? Pero sobre todo la disintonía ahí estaba clásica, y un poquito por eso se las traje. En interacción social, es decir, escasa utilización de la mirada. Si ya saben que el contacto ocular de ellos, sobre todo en las primeras etapas y sobre todo con extraños, esto es importante, mucha de la sintomatología de los niños autistas en edades tempranas eh, se mide justamente con las personas que no son los que están a diario con él. Por supuesto, los que están a diario también notan sintomatología, pero hay algunas de estas que tienen que ver sobre todo con lo afectivo, con lo social y con la interacción, que con los padres sí, es decir, los padres están excluidos de este punteo, de esta identificación de un síntoma o de algún ítem, ¿verdad? Porque para los padres sí los miran y los miran, ¿no? Y con los padres se sonríen, y con los padres son cariñosísimos. Y hablo de los padres, pero también hablo de los hermanos o de algún familiar muy cercano, de esos que están muy cercanos a ellos. Basta incluso un mismo familiar, pero no de los más cercanos, para que entonces ya puedas identificar que el síntoma aparece. No muestra objeto, ausencia de interés por el resto de los niños. Incluso si los otros niños vienen, a veces ellos lo aceptan, pero ellos no son los iniciadores, ellos no buscan, ¿verdad? Y aceptan, pero no hay esa interrelación con ellos. Escaso reconocimiento de las respuestas emocionales de los demás. Y ojo, porque también a veces con los padres, sí. Es decir, cuando tú haces toda la entrevista, las clásicas entrevistas tan largas del área, etcétera, la mamá te dice, no, sí, pero él sí se da cuenta si yo estoy llorando o si yo estoy brava. Y claro, sí, pero es la mamá, ¿verdad? Es decir, es con otros, ¿verdad? Si otro lloró, gritó, entonces ahí es donde vas a buscar el síntoma o el trastorno, ¿verdad? Relaciones que van desde una excesiva, esto es otro que igual, desde una excesiva intensidad a una llamada indiferencia, a una llamativa indiferencia, porque a veces hay niños autistas que sí, están muy en solitario, pero tienen un excesivo apego a veces a determinadas personas que no, es decir, que no han visto y eso también es síntoma. En interacción, pero vamos para atrás, para decir, ya, ahora sí me oyen. Aquí hay dos imágenes. Una, y es la primera, que les traigo porque tiene que ver en interacción. No es social porque aquí está la mamá, hay unos evaluadores, ¿verdad?, de que no se ven en cámara, pero es un local de consulta que tiene juguetes y tiene para que ellos interactúen. Y en lo que se está en la primera parte entrevistando, se están observando a ellos. Ahí lo que van a ver es que hay juguetes de diferentes tipos y en este caso el primer video la mamá le dice a la niña que le alcance la muñeca y yo quiero que ustedes vean la manera y la forma en la que la niña cumple por supuesto la orden. Esta es una niña que también habla con un alto funcionamiento pero tiene un trastorno del espectro del autismo como ella quiere la niña. Y en el otro, que va a correr casi que seguido, igual lo que van a ver, no hay una interacción porque ella, de hecho, la interacción social sería con el resto de los adultos que está detrás cámara, que es ninguna, no, las están oyendo, porque aquí no sale audio, pero están hablando entre ellos y con ella, y ella mira, pero no reacciona. Y en la hora van a ver cómo ella, a pesar de tener tantos estímulos a su alrededor con los que puede interrelacionarse, sencillamente no lo hace.
Ahora sí vamos. Ven a la mamá, le pide que le traiga, y bien como ella escoge la muñeca, como otra niña de su misma edad hubiera tomado la muñeca, ¿verdad? De una manera a lo mejor más afectiva, o más maternal, o más de abrazo, o lo hubiera tomado por el cuerpecito, ¿verdad? Y ella la toma así como si fuera un gato mojado, así, como algo que no tiene que ver, es decir, no hay una interrelación entre ella y la muñeca, que al final la muñeca simboliza a otro, ¿verdad? A otro ser humano, o la representación del otro, es decir, de otro para igual. Y en el caso de la niñita, la trigueñita, es decir, la que está vestida de rojo, pues igual vieron, si quieren lo repito, como nada que ver y nada que ver tampoco con los evaluadores que estaban a su alrededor. Ninguna de ellas se acercó, ella se acercó a su mamá, pero tampoco los evaluadores. Patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, pues igual, es decir, si no quiero, son listas enormes a veces, listas de síntomas que agobian, irritarse por cambios mínimos, la necesidad de seguir rutinas, colalias que son tan frecuentes que aparezcan, pero que muchas veces son estereotipos verbales, es decir, a veces la necesidad de repetir hay que diferenciar, ¿verdad? Organizar objetos en fila, por colores, por tamaños, de formas específicas, tener que seguir rutinas específicas, intereses obsesivos que son muy frecuentes que aparezcan asociados en los niños con trastornos del espectro del autismo, tener reacciones inusuales a los sentidos, tanto a los sonidos, a los olores, a los sabores, a las texturas, ¿verdad? Al tacto, provocan respuestas, comportamientos muy diferentes a los niños normotípicos. En este caso, ahora les voy a poner ejemplo de un niñito que tiene, como ven, varias estereotipias. Ahí hay balanceo, movimientos rápidos. Él escogió un juguete y ahí es cortito, pero creo que lo pudieron ver bien. Y acá ejemplos de respuesta táctil, es decir, es un niño que constantemente, cada vez que entraba al salón, se buscaba una textura que fuera acolchonada, cómoda, fresca, y ahí él se quedaba. Si sacarlo de ahí era difícil. El primer niño, el segundo niño, que es un video que decidí no correrlo, pero que, es decir, al sonido de la voz de los evaluadores, cada vez él se tapaba los oídos y lloraba y gritaba. Es decir, el grito de él, lo que le molestaba era la voz de los otros. Y en esta última foto es un niñito con dificultades, estaba en terapia de alimentación, porque, bueno, ya sabemos que ellos tienen dificultades sensorialmente con algunas texturas, con colores, con sabores específicos y que les es difícil. Patrones restringidos, este es un niño que era un adolescente que todo su tiempo libre, absolutamente todo, se dedicaba solamente a hacer estas figuras que ven, que eran con papel, enroscaba, es decir, hacía tubitos de papel y unía estos tubitos dándole forma a una figura que eran muñecos. Y estos muñecos a su vez los forraba con papel transparente de presente, es decir, con tape transparente. Tenía colecciones y colecciones y no paraba. Y no había manera de que, es decir, claro, y empezamos a hacer, lo conocimos grande ya, y bueno, sí, aquello cambió. Pero la mamá no sabía cómo él estaba tranquilo y a eso se dedicaba, pues era lo único que hacía. Y es increíble, pero sí. Trastornos motores, ¿verdad? Ahí entran los trastornos del desarrollo de la coordinación, los trastornos de movimientos estereotipados, que ya hemos hablado como tal de los síntomas y los hemos podido visualizar, y trastornos por TIC, que los trastornos por TIC a su vez se subdividen en trastornos de Guillain-Barré, en trastornos de TIC crónicos, que en este caso son compuestos focales y motores, verbales y motores, y trastornos por TIC transitorios, que en este caso sí son simples, que son solamente motores y que desaparecen más fácil. Y en este caso vamos a hablar un poquitico más nada más que el trastorno del desarrollo de la coordinación, que es un retraso en la adquisición de los hitos motores para la edad,
con impacto en la calidad de vida, sobre todo del niño. E interfiere mucho en sus actividades de la vida cotidiana y en su calidad de vida. Desde pequeñitos, recuerden que todo lo que tiene que ver con el validismo a partir de 3, 4, 5 años, aprender a limpiarse, aprender a cepillarse los dientes, a peinarse, esos que tocan, que son hitos que tocan y que corresponden. Después llega a la escuela, el abotonado, el lazo, las agujetas, como ustedes le dicen, que nosotros le decimos cordones. Ahí les puse agujetas porque ya lo aprendí. Eh, pues todo eso que parece sencillo, pero que para la vida de un niño pequeño es diario, está en muchas dificultades, interfiere mucho en la manipulación de los objetos, en el juego, en la socialización, sobre todo cuando llegan a la escuela, todo lo que tiene que ver con la escritura, es decir, ahí todo lo que es control motor fino es muy difícil para ellos, hace que subrindan, hacen que tengan rechazo escolar, incluso fobia, hacen que tengan episodios importantes de ansiedad y hasta de depresión, que se nieguen a ir, a veces hasta a un cumpleaños, a una actividad social, porque les va a salir mal, porque los otros se burlan, etcétera, es decir, les trae, y a veces no es tan conocido, es decir, a veces es el niño torpe, al que siempre se le cae todo, al que tiene problemas y que si es un poco gordito porque está gordo, y ni la familia tampoco, es decir, muchas veces se va, muchas veces no se diagnostica, a no ser que en cuanto a intensidad tenga una intensidad alta, pero sí, y bueno, nada, pues los síntomas, aunque hay comorbilidades con él, importantes, pues no son explicables por discapacidad ni por lesión neurológica. Y aquí ya como que vamos terminando, pero para mí era muy importante hablarles un poquito de detención temprana. Todos sabemos, detención temprana o detención precoz es todo lo que podamos hacer para identificar y detectar a tiempo alteraciones o cambios. ¿Por qué? Pues porque lo más relevante dentro de una detección temprana es la posibilidad de intervenir de forma temprana e individualizada. Porque es decir, en un periodo que es muy sensible para el neurodesarrollo y que ahí vamos a facilitar esa plasticidad cerebral permitiendo mucho más habilidades y mucho más adaptación de este niño a su vida, a su entorno. Vamos a mover por aquí. Los trastornos de neurodesarrollo, como ya hemos dicho desde que comenzamos y lo hemos repetido, se expresan tempranamente. Y sería posible una detección temprana, porque desde muy temprano, muchos de ellos, no todos, dan síntomas. Por tanto, se podría iniciar de forma temprana una intervención. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, se necesita tiempo de desarrollo antes de que surjan los signos específicos de trastornos específicos. Creo que mis perros acaban de abrir la puerta. Entonces, importante, porque a veces, por mucho que queramos, no podemos ir todo lo rápido que queremos. Y ya esto lo dije y no lo voy a repetir, estaba aquí, pero lo dije antes. Y es que obviamente algunos van a poder ser diagnosticados muy tempranito, más que otros, pero que otros van a tener que esperar a que llegue la edad en que se expresen esas habilidades determinadas para poderlo diagnosticar. Entonces, siempre con la mira, pero también con el conocimiento de que hay que esperar a que suceda para poderlos identificar. Importante en este otro slide, es decir, las familias son las primeras en detectar signos de alarma. El 50% de los padres detectan señales en sus hijos y en el primer año de vida. Sin embargo, no siempre es la familia la que acude directamente y de primero, a tiempo, a una consulta. Y desgraciadamente, por lo menos en nuestro entorno, muchas veces, no siempre tampoco, a veces los mismos profesionales les dicen que hay que esperar. Porque es real que hay una individualidad y es real que hay una variabilidad en el tiempo y que no hay hablado, bueno, espera, no ha dicho mamá, pero vamos a esperar un tiempito. Y no mire que no ha logrado, no mira, no se fija, le he puesto todo en la cunita y no mira para allí. Bueno, pero vamos a esperar un poquito. Si a veces el mismo clínico que le tocó verlo, o educador, o psicólogo, o consejo, alguien que vaya a aconsejar, pero ojo, porque está bien que hay que explicarle eso, y es verdad que hay que esperar, pero también hay que explicar que vamos a esperar, pero no te me pierdas, ¿verdad? Ya viste eso, yo también lo vi.
pero mira, yo soy el que tiene el conocimiento, es decir, vamos a esperar hasta tal fecha, no lo dejes así abierto. Si a tal fecha tú ves que no lo logras, tú vienes acá y vienes conmigo nuevamente o con otro. Porque muchas veces lo que nos sucede es que sí, le damos esa información, el padre lo vio o la madre lo vio, incluso fue y lo dijo. Y otros le dijeron que no. El padre desconecta, dice que hay que esperar, no existe el tiempo, no tiene el conocimiento y ahí empieza a pasar el tiempo y cuando ya vienen, pues ya no es precoz ni es temprano. Y entonces falla. Entonces, ojo, lo siempre lo digo y hoy también lo voy a repetir. Es decir, importante. Desde las primeras sospechas hasta el final del diagnóstico, estas son investigaciones sí que se han hecho en varios lugares. Hay una media en el mundo en que hoy por hoy todavía pasan de 2 años y 2 meses aproximadamente, entre 2 años y 2 años y medio, para llegar al diagnóstico final. Es decir, que desde esa primera vez que se pudo ver, tarda mucho. Y que la edad media en la que realmente se recibe el diagnóstico final, en este caso estamos hablando específicamente del trastorno del espectro del autismo, es de 5 años. Es decir, que se demora bastante. Siempre se puede, con 5 años se pueden hacer millones de cosas todavía, muchísimas, y bien, pero no es lo mismo si hubiéramos podido empezar de año y medio, 2 años, ¿verdad? Que ahí sería lo ideal. Ojo, aquí pongo nada más porque hay signos de alertas, alertas rojas, banderas rojas, de todo en la literatura y por supuesto que todas es importante revisarlas porque se clasifican por etapas y por edad, pero no podemos hablar de todo en este periodo de tiempo. Entonces, solamente quise traer estas que son primarias, que son las señales de alarma básicas y quiero insistir, una señal de alarma no implica necesariamente una afectación del desarrollo, ¿bien? Puede que no haya balbuceado o puede que todavía no hable, como les dije ahorita, y ok, lo tengo ahí, pero es una, ¿verdad? Hay que observar, hay que mirar, hay que estar. Entonces, lo primero es que, importante, señal de alarma, ¿qué quiere decir? Pues cuando sí aparecen y aparece una y aparece otra, ya ahí sí hay que buscar, ¿verdad? Información, apoyo, me fui, y evaluación, que alguien con experiencia y con conocimiento me pueda decir, ¿verdad? 6 meses, no hay sonrisa social. O sea, la sonrisa social aparece ya en sus esposos alrededor de 2 meses o 3 meses. El niño aparece acostado boca arriba, la mamá, el papá, viene todo el mundo y empieza a ver solamente de ojitos y boquitas y ya el niño comienza a ver una respuesta a estas personas. A los 6 meses, si no ha ocurrido esta sonrisa social, ahí sí hay una señal de alarma y por supuesto es una sola, pero hay que ir a buscar información, hay que ir a ver al niño, hay que revisar, hay que buscar. A los 12 meses no balbucea, no hace gestos, señalar, estos gestos fundamentalmente señalar, decir adiós con la mano, todos estos juegos que a veces se hacen, ¿verdad? En esa primera etapa de la tortica, las manitas, ¿verdad? De taparse, de esconderse. Al año, es decir, debe suceder en etapas anteriores, pero si al año no ha aparecido, ya es una señal de alarma. 18 meses, no dice palabras sencillas. Si a los 18 meses, que es un año y medio, que ya debe haber un lenguaje, como lo dijimos en la tablita del comienzo, ¿verdad? Que sucintamente describimos y esa es importante porque si se dan cuenta en los ítems de detección precoz y de señal de alarma, en los primeros ítems que dan la alerta en los trastornos de neurodesarrollo, es el lenguaje, porque además son de los primeros que aparecen. Ya hice igual. Si a los 24 meses entonces no dice frases espontáneas de 2 palabras que no sean ecolálicas o repetidas, también es un signo importante de alarma a buscar, ¿verdad? Allá buscar apoyo y buscar ayuda. Y cualquier pérdida en el lenguaje o cualquier habilidad social y a cualquier edad. Ahí sí no hay edad. Es decir, algún ítem ganado de desarrollo que el niño entonces haya perdido. Ojo, no todos los niños pierden habilidades específicamente hablando de que más se conoce, que es el trastorno del espectro del autismo, que está descrito clásicamente que alrededor del año y medio el niño comienza a perder el lenguaje, habilidades, socialización y comienza a cambiar su comportamiento. Eso es un itinerario, por decir, clásico en el diagnóstico del autismo y aparece muchas veces, pero no todos los niños tienen ese de cursar. Y eso no quiere decir que sea un autismo porque también pasa. No tiene autismo porque tiene esto y esto, pero no hubo una regresión. Y si no hubo regresión, no.
hay trastornos de espectro del autismo que no tuvieron regresión y está ahí el cuadro completo. Entonces, seguimos. La principal herramienta de detección, ¿cuál es? El conocimiento de lo que es el neurodesarrollo normal y la observación y la escucha de los padres. Por ahí hay muchísimas escalas, por supuesto, que se basan además en la información que aportan los padres y los cuidadores. Escalas del desarrollo que van a medir todo el desarrollo de todos los dominios, tanto motor, cognitivo, sensorial, lenguaje, ¿verdad? Y una de las más usadas y de las que más se trabaja es Bailey, pero igual cada área, cada equipo, cada centro, pues va buscando las que más les acomoden, las que con más experiencia también tengan o trabajen. Hay cuestionarios de cribado de screening que por supuesto son muy fáciles de administrar, generalmente son cortos, con pares, con profesionales, con corrección inmediata, que aquí hay un listado de 10 en los cuales hay para todos, para el desarrollo, para el autismo, para el lenguaje, fundamentalmente para el desarrollo motor, y ahí habla, fíjense que las edades, el rango de edad de casi todos ellos, de los más usados o seleccionados, está 6 meses, 16 meses, 3 meses, 15 meses, 24 meses. La idea justamente es que esos screening, esos cribados, esa detección precoz sea en edades bien tempranas. Ojo, voy a parar y decirlo aquí. Ninguna escala del desarrollo, ninguna escala de screening da diagnóstico de ningún trastorno de neurodesarrollo, solamente alertan sobre casos de riesgo o casos probables, ¿verdad? Para llegar a, y aquí viene a decir, antes de la detección de un caso probable o de riesgo, nunca, es decir, de hecho, muchas de las escalas de screening tienen un gran número de falsos positivos, es decir, que dan positivo y no tienen un diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo ninguno. Pero ojo, a la vez que da que sí, hay un riesgo, hay una posibilidad, entonces estos niños sí hay que ver. Ante la detección de un caso probable de trastorno de neurodesarrollo, pues por supuesto priorizar la evaluación y la intervención temprana. Las consultas especializadas pueden ser por psiquiatría infantil o neurología, pero de forma ideal, como les he dicho, lo ideal es un equipo multidisciplinario que además va a evaluar, va a diagnosticar, pero detrás va el más importante de todos, que es el equipo de intervención, que es el que va a trabajar entonces específicamente, individualmente con ese niño para habilitar y crear y apoyar en todo lo que necesite. Por ahí entonces que ya veo a Leli, que la vi ahorita llegar y todo bien, les anuncio que voy a estar entonces el próximo mes, en septiembre, del 24 al 10, en Fundación, en el Centro Todo por EMI, en intercambio académico y asesoría, así que ahí me tienen. Si tienen dudas, preocupaciones o cualquier otra ayuda que les pueda brindar, pues ahí estaré un poquito más cerquita con ustedes. Y bueno, de nuevo, gracias, agradecerles a todos por escuchar, por estar y a a todo por Emi y a Angélica que nos invitaron y nos han permitido compartir. Estoy abierta a todo lo que quieran decir y preguntar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Fue una plática verdaderamente interesante y muy completa. Me gustaría darle la palabra sin duda alguna a Lely en Todo por Emi y ahora les digo a los estudiantes que están aquí con nosotros algunas otras cosas que será importante que sepan. A Lely. Muy agradecido por la invitación de la doctora Angélica Cepeda. Gracias a la UNAM por esta apertura. Gracias, doctora Belkis, desde Cuba. Sé que la vamos a recibir aquí con un gran abrazo acá en México. Felices. Una disculpa Siempre. a todos por mi demora y porque los que pudieron ver andaba en el coche. Mil disculpas. También quiero comentarles que está aquí presente la licenciada Esmeralda Delgado, que es del DIF Atizapán, junto con los que colaboramos, y tiene también varios colaboradores del DIF Atizapán, entonces felices de haber escuchado esta plática muy enriquecedora, las cuales estarán viéndola en Todo por EMI, en las redes de Todo por EMI, y también próximamente la doctora Angélica nos dirá en qué plataforma de la UNAM será puesta, porque es enriquecedora para toda el área de psicología, para toda el área de los que estamos en este tema de terapias de equipos multidisciplinarios.
Pues yo creo que quedó más que clara y con los videos más que evidentes. Su plática, doctora, de mi parte no hay nada por qué preguntar, sino al contrario, agradezco su aportación porque es enriquecedora para el futuro de estos pequeños que pueden hacer grandes cambios. Y esta neuroplasticidad que sabemos que se puede dar por la estimulación también y por el equipo terapéutico más que nada y por la medicación y por estos cambios a nivel celular que también maneja el Departamento de Bioinvestigación y que en eso están unos casos que tienen increíbles de unos ratones que están tratando el autismo, que espero que próximamente nos den más plática de ello, los que llevan esta investigación, podamos ayudar a estos pequeños que han tenido esta situación y estas familias que están con estos cambios y aprendiendo cada día más de ellos, ¿no? Gracias. Exacto. Pues Gracias. antes de abrir a las preguntas, porque sé que hoy hay muchos estudiantes, nada más les quiero comentar que tenemos un servicio social abierto por parte de la UNAM en Todo por EMI, de forma que ustedes pueden hacer prácticas profesionales y pueden hacer servicio social en el equipo multidisciplinario que manejan en Todo por EMI, incluidas las intervenciones de la doctora Belkis cuando está en México. Entonces, quien tenga interés me puede contactar. Ahorita en el chat escribo mi correo electrónico para que yo los pueda remitir a Todo por EMI. Es un centro de neurodesarrollo que está en el área de satélite. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son sureños, pero aquellos a los que les pueda quedar bien, por favor, no duden en contactarnos para que les podamos dar más información. Y abrimos a las preguntas, tal vez unas poquitas, porque muchísimas gracias, doctora. Para ella ya, ¿qué son las 10:30 o 9:30? 10:30. 10:30. No, Acá bueno, sí. ya. O sea, lo dejamos para unas 5 preguntitas nada más, y la dejamos No hay problema. tratar. Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas? No, pero Adelante, por favor. No sé, si quieren levanten la mano y así yo puedo ver, o la pueden escribir en el chat, por favor. O levantar la mano y así ya sabemos quién es. Ok, no veo que haya preguntas. Déjame, yo estoy tratando de poner aquí en el chat mi correo, pero ahorita se los comparto. Mientras tanto, entonces, doctora, yo tengo una pregunta. Eh, Sí. Parece haber periodos sensibles, o la pregunta es si hay periodos sensibles durante el embarazo en donde en realidad, por ejemplo, las infecciones virales o bacterianas tengan un impacto y no así Ujú. otros periodos del embarazo. Ujú. Mira, sí, hay periodos críticos y periodos sensibles. Es decir, ahí hablaríamos de periodos críticos que son espacios de tiempo más cortos. Incluso durante la gestación, los periodos críticos vienen más tristemente cuando todavía las mujeres a veces no saben que están embarazadas. Es decir, esas primeras semanas de diferenciación, esas primeras 4 semanas, ese primer mes y casi el segundo, en el cual el tubo neural está, es decir, diferenciando y comienza la neurogénesis justamente al final de la 4ª semana. Y ese es un periodo crítico durante la gestación. Y muchas veces desconoce la muchacha, la mamá, la señora, que está a veces embarazada o tiene dudas, ¿verdad? Porque está esperando, porque tiene un atraso de la menstruación. Incluso si es algo que no planifiqué, no sé si estoy todo lo preparada, ¿verdad? Porque es tan importante esta prevención, ¿verdad? De los trastornos de neurodesarrollo, porque ese es otro tema. Es decir, cómo llegar a la concepción, es decir, prepararme, cómo estoy de salud, cómo está mi hemoglobina, es decir, cómo está mi cuerpo, si estoy más gordita, más flaquita, mejor preparada, no solo psicológicamente, sino biológicamente. Si fumaba, pues tengo que dejar de fumar un tiempo antes, si es que tengo pensado o planificado tener, es decir, porque en esas primeras semanas muchas veces, si la mujer tiene hábitos tóxicos como la bebida, los cigarros u otras cosas, pues no lo sabe y está todavía llevando su vida normal como habitualmente lo hace y ya está interfiriendo en esa etapa del neurodesarrollo.
que al final, pues sí, pues es muy importante porque puede significar un cambio, es decir, en la genética, para que cambie todo y pueda después entonces aparecer una alteración. El primer trimestre parece ser particularmente sensible. Primer trimestre, a partir de esa primer mes hasta el tercero. Muy bien, muchas gracias. A ver, entró primero una pregunta de León Montoya que dice, ¿es ideal realizar el cuestionario de trastornos de la coordinación como screening para un TDC o es preferible irse de lleno con una prueba como la MABC? Si llegó a ti es porque ya tiene sintomatología. Es decir, screening es en población general. Screening siempre vamos a hacerlo, o bueno, a veces no general. De hecho, lo que se recomienda es screening en población de riesgo. Es lo ideal. Pero si llegó a ti, ya lánzate con todo y hazle, evalúalo con estas otras escalas más precisas, buscando lo que ya se sospecha y lo que vamos a buscar. Porque el screening lo dejamos más para esta población abierta o grandes grupos o medianos grupos, pero que haya al menos riesgo o no haya nada, porque hay quien se lanza a hacer estudios en población supuestamente sana y siempre va a encontrar algo, ¿verdad? Pero lo recomendable es que esos screenings no sean en población abierta, porque además son bien costosos, y que se identifiquen en poblaciones de riesgo. Si de ese gran grupo de niños que puedes ir a lo mejor a un jardín, a un kinder, etcétera, identificar primero qué niños tienen algunas dificultades, algunos hitos que te están diciendo que van. Y entonces ahí aplico. Y ahí entonces me voy a llevar más seguro a quién puedo ayudar. Pero si ya llevo a ti es porque algo hay, algo tiene. No sé si con esto te responda. Muchas gracias. Pregunta Mariela, ¿con quién acudir en primer momento si tenemos dudas en el desarrollo de nuestros hijos? Para mí lo primero es el médico de familia que se supone que haga una puericultura con una frecuencia que está para nosotros bien pautada y es que al recién nacido se carta el séptimo día, en el primer mes se dan consultas semanales, en el primer trimestre se ven mensuales y así sucesivamente se van espaciando, pero muy seguidas, sobre todo en el primer año de vida. Se iba muy de cerca esa puericultura por el médico de familia. Igual, ahí está sumado el pediatra, que lo ve en una frecuencia casi que mensual, es decir, el médico de familia lo ve más cerquita y el especialista en pediatría en el área de salud primaria lo debe ver. Y por supuesto, si el médico identifica algo, ya el pediatra entonces viene directamente a identificar. Eso es una lucha importantísima porque muchas veces los médicos de familia de atención primaria están colmados de muchísimo trabajo de vacunación, de prevención, de todas las iras, de las EDA, de las enfermedades infecciosas, de lo que hay un genio epidémico en el momento determinado. Ubíquense de quién pensaba en el neurodesarrollo cuando estábamos en pandemia de COVID, nadie. Y fue una de las épocas más difíciles, más difíciles para nuestros niños y para los niños que nacieron, que todavía hoy los estamos recibiendo y ha habido un boom por ese periodo tan poco estimulante que tuvimos en el mundo, ¿verdad? Todavía hoy lo estamos, por lo menos nosotros, el mundo entero lo está viendo. Entonces, lo ideal. Ahora, si ya sospechas, si ya lo vieron, si hay dudas, no esperen, ya está identificado. La identificación viene siendo por excelencia por el área de salud. Pero igual, si lo identificó una educadora de jardín, si una abuelita dijo no va bien, si quien sea, el primero que diga, ahí va, ¿verdad? Es lo ideal. Y bueno, primero acercarse a lo que más cercano tienes, al médico de cabecera, al pediatra, y que ahí entonces te lo deriven a especialistas ya que tengan que trabajen a trastornos en neurodesarrollo. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que nos vamos con la última pregunta, que es de Daniel Lemus, y dice, ¿cómo y cuáles son las mejores formas de intervenir durante las primeras etapas del desarrollo para apoyar a los niños con trastornos del neurodesarrollo? Eh, lo más fácil es intervenir estimulando al 100 todas las habilidades que tocan por cada ítem del desarrollo. Es decir, si tiene un mes,
y te diste cuenta que no mira, que no fija la mirada, que todavía no senta, que mamá se asoma y no, y que ve el pomo y no, y está como perdido. Hay que entonces estimular cada ítem del desarrollo. Vámonos a esa área visual. ¿Qué está pasando? Vamos a estimular, vamos a buscar colores, acompañados siempre, porque es inevitable, de la voz, del lenguaje. Muchos de estos estímulos de estos primeros tiempos, vamos con esos analizadores, es decir, ¿qué va primero? Lenguaje visual, auditivo, visual, lenguaje, es decir, propioceptivo, táctil, ahí va. Es decir, es trabajar con ese bebé y es muy directamente ligado a esta mamá. Y por supuesto, una vez que lo identifiques, también llevarlo, ¿no? Se lleva a terapia y se trabaja estimulación temprana, le llamamos nosotros, que es a los bebitos, es decir, en esta etapa de bebé se hace toda una, bueno, y en todo por EMI se hace, ¿eh? Se trabaja muy bien. Nos han llegado niños de bebé, no solo con trastorno de neurodesarrollo, a veces con parálisis cerebrales, con otras alteraciones que se ven también en las primeras etapas, y que es esa etapa vital de ese primer año de vida, en esa etapa de bebé, en que hay que trabajarle, llámese por donde vaya, es decir, físico, lenguaje, motor y sobre todo a veces, por ejemplo, identificamos que no mira y vamos a estimular todo, hay que estimular lenguaje, visión, audición. Es un conjunto, ¿por qué? Porque quienes saben de neurodesarrollo, de todas las fases consecutivas y de que si es proximal, caudal y todo lo que sucede en neurodesarrollo, pues todo está interligado. Ninguna de esas etapas va una detrás de otra, ningún ítem de desarrollo, todo está interconectado, todo está sucediendo al mismo tiempo y todas estas áreas están estableciendo circuitos y redes que se interconectan unas con otras y estimulando tú este hito de desarrollo, estás estimulando al otro también. Y ahí va, en un conjunto. Perfecto. ¿Te respondí? ¿No? Vuélveme a preguntar si quieres, o de otra manera, si no te evacué tu... A mí me pareció una respuesta muy clara. No sé, Daniel, si para ti también. No, sí, totalmente. Para mí también fue muy clara. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues Gracias a ustedes. no, ya tenemos aquí muchísimas felicitaciones de muchos de los asistentes. De verdad, muchas gracias. Fue una Gracias. No he plática, podido leer gracias. eso. No sé ni dónde se anda ahí para leerlo. Cuando estoy del lado de allá, sé buscar los chats. Ahora no sé ni dónde está. No pasa nada, nosotros aquí lo platicamos. Es que una gran plática, que siempre es un placer escucharla, que muchas gracias por compartir sus conocimientos, que es un excelente, fue una excelente ponencia. Gracias. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todo por Emi, Muchas gracias a ustedes. a Leli también por darnos la oportunidad de tener hoy a la doctora Belkis con nosotros. Y bueno, pues buenas noches a todos. Ya los estaremos informando de nuestras próximas pláticas y será un gusto volver a contar con ustedes. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Gracias.